Estimados jóvenes, bienvenidos a esta sesión. Bueno, estamos llegando ya con las miras a su evaluación parcial y ustedes, bueno, si habrán revisado en el syllabus, mencionan al respecto de cómo se podría hacer un estado de cuestión tomando como ejemplo dos temas ejes, ¿no? O bien la tunantada o bien el Wilders como expresiones culturales de nuestra zona. Pero para elaborar este estado de cuestión hay que tener algunos preceptos claros antes de la elaboración. Lo primero es el manejo del aparato crítico, que en este caso es cómo van a realizar la investigación. Al respecto, la investigación que ustedes van a hacer tiene que partir de buscar nuevos aportes de saberes. Entonces, indica que ustedes deben buscar información actualizada y de preferencia que sea nueva al respecto. Entonces, todo va a iniciarse con una interrogante. Pero ojo, como sus temas ya están limitados a Tunantada y a Wailers, ustedes pueden preguntarse cualquier aspecto respecto a estos temas eje, por ejemplo, del porqué de la vestimenta, o del porqué del uso de las máscaras, o desde cuándo se baila de repente una danza o es una de las danzas, o también podría ser algo sobre la indumentaria, la ropa, las costumbres, que quizás la mezcla del criollismo. No tienen que investigar todo, pero deben focalizar solo en uno solo de ellos y quizás hacerse ustedes una pregunta, ¿no? Respecto, claro, sin perder el tema de la aturantada o el Wailers. No tienen que ser de los dos, solo de uno de los dos temas. Entonces, esto es para poder llevar a cabo la investigación y se debe estar al tanto de otros estudios que se hayan hecho sobre el tema. Entonces, un estado de cuestión, que es lo que ustedes tienen que lograr, no es realizar una investigación en sí, sino es revisar todas las investigaciones que se hayan realizado hasta el momento respecto a tu tema y sacarte la duda de la pregunta que tú estás planteando. En tanto desde el encuadre teórico del propio trabajo como desde encuadres distintos, pues es a partir de este conocimiento que se va a elaborar el estado de la cuestión. O sea, el estado de la cuestión es el estado de la pregunta. ¿Cómo podría yo resolver esa pregunta con los recursos que yo cuento ahora? Para esto se está sugiriendo que ustedes trabajen exclusivamente con Google Académico. Pueden buscar en otras páginas y buscadores o repositorios como DLNR, Renati, pero mi sugerencia es que se focalicen en Google Académico. Entonces, el estado de la cuestión consiste en una síntesis crítica de las investigaciones previas en torno a un tema de interés. Entonces, como el tema eje es muy amplio, Weilers es muy amplio, Turandot es muy amplio, ustedes lo tienen que cerrar con una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es o cómo ha cambiado la utilización de prendas en el Weilers durante los últimos 15 años? Ah, ya, muy bien. Sigue siendo Weilers, pero solamente me estoy centralizando en la ropa, ¿no? Y cómo ha ido cambiando. Entonces, una de las preguntas, así como que puedo mencionar, ustedes también pueden cambiarlas respecto al significado cultural, etcétera. Entonces, el estado de la cuestión va a contribuir a delimitar el tema, a cortarlo, pues vamos a intentar sintetizar y articular el conocimiento que ya han desarrollado muchos investigadores, pero que nosotros vamos a identificarlos para poder seleccionar esa información. Entonces, ¿qué se requiere para elaborar un estado de la cuestión? Primero, un análisis que exponga los aportes que otros han hecho respecto al tema. Entonces, para esto, ustedes necesitan mostrar algunas de las cosas principales que se están investigando. Necesitan buscar en libros, en artículos científicos, etc. Ojo, que el estado de la cuestión forma parte del proceso del desarrollo de una investigación. Y bueno, ahora vamos a ver un poco de ya más de sus partes. Entonces, ¿qué cosas se pueden presentar? Bueno, ustedes de repente habrán tocado esto, bueno, supongo que lo van a tocar un poco después. En un informe de investigación tiene muchas de esas partes. En un proyecto de investigación también. En las tesis que ustedes van a realizar en el futuro, ojo que también las van a hacer. Inclusive el capítulo número 2, el que es específicamente de antecedentes, es específico para trabajar el estado de cuestión. Entonces también inclusive se puede hacer una ponencia con respecto a esto, inclusive como un texto independiente en revistas académicas. Entonces, este estado de cuestión requiere una lectura crítica. Yo tengo una postura como una persona, como un investigador, pero yo no puedo cambiar lo que dicen los autores. Lo que yo hago es recolectar la información, parafrasearla, pero no hacer el copy y pega. Y ojo mucho con eso. Si es que voy a hacer un copy y pega, recordar que debo elaborar citas entre comillas con no más de 40 palabras o más o menos 3 líneas con su respectiva cita.
les voy a dejar un video adicional donde también estoy enseñando de cómo se puede hacer esas citas digitales utilizando solamente el Word. Entonces, mientras ustedes van revisando los diferentes artículos y revistas y van construyendo su trabajo, necesitan respetar las autorías y para eso se necesitan realizar esas citas. Y para eso, obviamente, vamos a utilizar el mismo Word que tiene un sistema de fichaje y de organización de citas. He desarrollado un video que también les voy a adjuntar que es muy detallado al respecto. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? Mostrar que hay antecedentes sobre el tema de estudio, hacer evidente que se domina el tema, mostrar la investigación, bueno, que básicamente es original, en tanto hay que poner evidencia a los estudios previos, pero haciendo el correcto citaje, y también, bueno, esto nos ayuda a nosotros a posicionarnos dentro de la producción académica. Entonces, el género se puede organizar a partir de 4 categorías: la historia, el status quo, la teoría y el tema. La historia es respecto a un evento histórico, ¿no? O a un punto histórico. En el caso del status quo, es cómo se puede cuadrar en caso de la estática de los poderes o la hegemonía, de cómo se están dando las relaciones en el fenómeno que yo quiero investigar. Y la teoría, si yo quiero comprobar que si una teoría está funcionando o no, y otro es respecto a algún tema. Yo quisiera saber respecto más a un tema. Entonces, bueno, no voy a ahondar mucho en estas, pero al respecto es justo lo que les mencionaba, ¿no? La perspectiva histórica es para realizar una evaluación de fuentes y considerar, inclusive llegar a confrontación en el caso de una revisión histórica. También pueden tomar esta opción porque dependiendo del tipo de pregunta que ustedes van a plantear. Si su meta es saber o descubrir una verdad, por ejemplo, el origen de la tunantada, entonces ustedes tendrán que buscar diversas versiones, ¿no?, de cómo se originó esta danza. Por ejemplo, el status quo en la situación actual, por ejemplo, ¿para qué se baila actualmente la danza del Wild Arts? ¿O cuál es la función social de la tunantada? También la pueden investigar. Al respecto de la teoría, existe un libro muy bonito, Entre Máscaras y Cuyocaras, en donde menciona al respecto de por qué de la necesidad del uso de máscaras en la danza de la tunantada. Y explicaba también un poco eso de la facilidad en la expresión social y la igualdad social. Entonces, esta es una teoría. Interesante sería si ustedes estudian este postulado. Y otro respecto al tema. Como no hay mucha investigación al respecto, bueno, o no hay muchas investigaciones que quieran encontrar lo mismo que yo, quizás yo voy a ser el primero en delimitar, ayudándome de mi pregunta, el tema que yo voy a encontrar. Entonces, la organización del estado de la cuestión tiene un título, una introducción, un desarrollo, una conclusión y referencias bibliográficas. Entonces, todas estas partes que están nomencladas básicamente responden a desglosar el tema, ¿no? Primero empezamos con el título, donde ustedes van a condensar el tema y obviamente que tienen que hacer la pregunta, ¿no? En la introducción ustedes van a presentar el tema objeto del estudio, qué cosa es lo que quieren investigar. Ojo que no van a poner de frente Wild Arts o Tunantá, sino qué cosa es lo que les llama la atención respecto a estos temas. Luego deben de poner la contextualización en dónde se está realizando esta investigación, dónde se baila la Tunantá, dónde se baila el Wild Arts, cuál es la parte de la sociedad que funciona allí. Y luego deben mencionar el señalamiento de las relevancias del análisis, o sea, por qué es importante que tú realices esta investigación, con qué aportarías. Y finalmente, la indicación de los ejes temáticos que van a dividir el desarrollo. Entonces, para que no abarques muchas cosas, digamos que yo quiero hablar sobre la ropa de la tunantada. Entonces puedo dividirlo solamente en 3 cosas, ¿no? Quizás las máscaras, el vestido en sí, y también el cotillón o la parte adicional, ¿no? Por ejemplo, no solamente viene en la danza la ropa. A veces hay adicional bastones, a veces hay anillos, a veces hay otras cosas o pañoletas, etcétera. Entonces yo puedo dividir en ropa en 3 cosas. Así al igual de cada uno de los temas se sugiere que al menos puedan hacer una división de 3 subtemas para que ustedes no tengan una complicación de ahondar demasiado y no limitar lo que van a investigar. Una vez que todo está limitado, ya pasamos al desarrollo. Ahí es donde yo comienzo, por ejemplo, es como si fuese una conversación. Yo necesito buscar información en los autores y luego rescatar sus ideas principales. Claro que yo las voy parafraseando y debo elaborar también sus citas. Entonces, no debe ser el trabajo por si acaso muy extenso. La idea no es que se haga algo extenso, sino que se haga algo original. Yo no quiero que haya hojas tras hojas de copias, eso no sirve de nada. Lo mejor que puede hacer es que ustedes cojan un libro, lo lean o lean las partes que ustedes consideren esenciales y ustedes parafraseen.
esas partes demostrando al autor tal. Claro que hay que mencionar que qué autor lo está diciendo para que finalmente en tu conclusión, cuando llegues al punto de la evaluación del estado actual del conocimiento, tú puedas cruzar la información de los autores y sacar tú una propia conclusión. Finalmente, tú vas a hacer un señalamiento de las vacancias, o sea, qué cosas no se han tocado y en qué cosas han coincidido los autores. Claro que es muy de la mano con la evaluación, porque en la evaluación tú vas a decir, oye, se han evaluado 8 autores y los 8 mencionan que las máscaras significan esta cosa. O los 8 mencionan que se viene bailando en los últimos 25 años y acá ha habido un serio cambio en la vestimenta, etcétera, listo. Y tú señalas, ¿no? Actualmente no existen investigaciones que se estén dando. Tú podrías mencionar algunas cosas que todavía no se están tocando respecto a la investigación. Pero claro, recién vas a llegar a señalarlas siempre y cuando tú hayas evaluado correctamente las visiones de los diversos autores que tú toques. Finalmente vas a bajar a las propuestas de nuevas investigaciones en el campo. O sea, esto de las nuevas investigaciones simplemente tú tienes que elaborar al menos unas 3 preguntas que no tienes que responder. Son preguntas que quizás te han nacido ahora que has investigado un poco más y te llaman la atención. Entonces, por ejemplo, tú podrías preguntarte, ¿no? ¿Cómo se bailará ahora en los futuros 5 años? Otro, ¿cómo afecta el hecho de, no sé, de la pandemia del COVID-19 participando ahora en las fiestas patronales que ahora se ven suspendidas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la importancia social del Wilders, no sé, en las nuevas sociedades en el Valle del Mantaro? O de repente preguntarte, ¿no? ¿Cómo se está bailando el Wilders en otras ciudades en el Perú? Son preguntas abiertas, no tienes por qué responderlas. Finalmente, vas a plasmar las referencias bibliográficas, donde vas a hacer un listado alfabético de las bibliografías, en este caso los documentos que tú hayas llegado a tocar, revisar o parafrasear. Finalmente, entre las características vamos a predominar que lo que importa son los saberes. Se van a explicar los aportes de acuerdo al conocimiento como se aporte, o sea, cómo se brinde. Entonces hay que respetar muchísimo a los autores. Se va a transmitir el conocimiento de los autores, pero ojo que que lo puedes parafrasear. Pero para esto tú te vas a servir de 2 cosas, de las citas directas e indirectas. Las directas son citas textuales que tú tienes que poner entre comillas y acompañado con su cita. Esto porque lo que menciona el autor, según tú, es inmejorable, o te da unas cifras, o te da una frase muy perfecta y que encaja muy bien o que señala muy bien la idea que quiere presentar. Entonces, como tú no te atreverías a cambiarla porque respetas o tú consideras que la puedes rescatar tal como está, copias y pegas, pero recuerda que no puedes copiar y pegar más de 3 líneas, hay que poner entre comillas. Y la otra es la indirecta, que es una de las más recomendadas, que tú leas y luego expliques con tus propias palabras cómo o qué cosas he entendido respecto a las ideas de ese autor. Claro que al finalizar ambos igual tienen que llevar su respectiva cita. Y luego, bueno, siempre hay que estar explicando sobre las fuentes que se han consultado, porque eso marca que no estamos plagiando, sino que estamos haciendo investigación y estamos haciendo una revisión bibliográfica correcta. Entonces, ya cuando se hace un análisis del estado de la cuestión, se va a revisar el documento y se va a revisar, ojo, que las citas y que las referencias también estén presentes. Entonces, para esto de las citas bibliográficas, yo ya les estoy dejando un video específico de cómo van a poder hacer esto. Ojo, hay que tomar fuentes actualizadas, reconocidas, ligadas a instituciones que sean de editoriales prestigiosas y que de preferencia sean fuentes primarias. Ojo, que no van a poder conseguir fuentes ahora en papel porque no tenemos acceso a las universidades, bueno, a la biblioteca de la universidad, pero existen repositorios digitales. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, cómo nosotros deberíamos elaborar quizás parte de las citas. Una cita de autoridad o una cita de polémica, ¿en qué consiste? ¿No? Quizás a alguien que te valida una posición, o en otro caso una cita de polémica o de polémica es cuando has encontrado una información que rebate lo que ya se dijo, ¿no? Finalmente, de estos 2 tipos de citas que nosotros vamos a poder tomar, fíjense, acá tenemos una cita textual. Ojo, no es la única forma en que se presenta. Van a ver que aquí tenemos el documento y un espaciado de 2.5 se pone a la derecha cuando yo estoy copiando y pegando un párrafo. Claro que acá lo que le falta es la comilla. Esto está citado con Vancouver. Por ejemplo, en Vancouver se cita con un número. En APA, en vez de este número que está en superíndice, aparece el apellido y el nombre del autor.
Bueno, acá hay un poco de la simbología, si ustedes se encuentran con algunas cosas adicionales mientras van haciendo sus búsquedas, estos son los significados. Entonces, esta, por ejemplo, es la forma en la que se cita APA. Aparecen los apellidos del autor, coma, el año, coma y la página en donde tú has encontrado. Si tú has sacado información de dos páginas, se pone dos pp's juntos, pp.456-457. La única diferencia, pero en general es muy poco probable que vayan a chocar con eso, porque supongo que van a buscar en diferentes autores, entonces suficiente como que se vea como esta cita. Y lo pueden hacer en forma automática, el Word también nos ayuda a hacer eso. Y bueno, ¿qué información va a incluir? Toda esta información tiene que estar en la bibliografía, ¿no? El autor, el año de publicación, si es un artículo, etcétera. Alguien me va a decir por ahí, profesor, pero que me parece mucho. Ojo, está bien, miren. La meta es que como ustedes están encontrándose por primera vez con un estado de cuestión, es que al menos puedan encontrar 4 autores, solamente 4 autores, o sea, van a tener que trabajar con 4 libros diferentes respecto al tema que ustedes estén buscando. Pero ojo, tienen que revisar el otro video adjunto que les voy a dejar para que ustedes también puedan tener esa referencia de cómo hacerlo en forma automática. Ahí les explico paso a paso cómo citar y para que se eviten este problema que tenemos, por ejemplo, de consignar las fechas, el año autor. Eso es mucho, en una forma muy organizada y fácil de hacer. Entonces, APA, por si acaso, significa American Psychological Association, que básicamente es la Asociación Americana de Psicología, y tiene una forma de cómo se citan los libros, los artículos, las ponencias, etc. Pero los voy a invitar a ver el video, por favor, así que este es un trabajo que estoy seguro que les va a demorar hasta la próxima semana. Y de todas maneras, si ustedes tuvieran alguna complicación, estoy para ustedes. Entonces, bueno, en cuanto a la confiabilidad, no va a haber ningún problema porque todo lo van a sacar de Google Académico. Así que voy a sacar esa parte y les voy a poner. Por ejemplo, acá me he dado el tiempo de poner en el Google Académico. Recuerden que ustedes deben de poner Google Académico y elegir la primera opción. ¿Ok? Aquí ustedes van a escribir tu entrada. Hay varios libros, pero claro, yo voy a necesitar, de acuerdo a lo que yo quiera, tengo que señalizarlo y me van a cambiar sus fuentes. ¿Ok? Entonces, Wailars, por ejemplo, no sé, también digamos que vestimenta y me va a cambiar las fuentes. Ahora, yo solamente quiero hablar de detonantadas sobre las máscaras. Y me va a cambiar o me va a orientar la búsqueda de las máscaras. Solo tienen que encontrar 4, leerlas para organizar su estado de cuestión. Ahora, les voy a mostrar aquí también. Esto es un modelo de estado de cuestión. Claro que es en base a otro tema, no tiene nada que ver. Pero básicamente es la presentación que ustedes van a tener. Ojo, la única parte que no es obligatoria todavía para ustedes es el resumen, pero si pueden llegar hasta este punto, creo que se merecerían todos los puntos. ¿Ok? La introducción. Van a encontrar que la misma introducción parece un poquito extensa, pero aquí mismo van a encontrar también algunas citas, fíjense. Y él me va a decir, profesor, ¿cómo se hacen esas citas? Justo en el video que les estoy dejando de adjunto. Ustedes van a poder hacer esas citas automáticas. Aparecen los apellidos, el año y la página. Lo interesante de todo esto es que se hace en forma automática. O sea, no va a necesitar que ustedes estén haciendo un doble trabajo. Por ejemplo, editor fuente. Y ustedes cargan. Inclusive puede hacer algunos cambios como se necesite. ¿Cómo se hace? Se van a referencias, insertar cita. Bueno, acá ya todas estas citas ya están nomencladas en el Word. Pero si yo quisiera hacer una nueva, digamos encontré un libro, insertar cita, agregar fuente, y tengo que poner qué cosa es lo que estoy citando. La mayoría de cosas que van a chocar ustedes son con libros o artículos de revista. Fíjense, yo le pongo libro y cambio sus requisitos. Yo le pongo revista y cambio sus requisitos. Entonces, según lo que yo estoy citando, voy a llenar sus requisitos. ¿Cuál es la ventaja? Ojo, esto ya está con el esquema. Inclusive acá está, por ejemplo, esta es una cita textual, está entre comillas, fíjense. Si está entre comillas y con este espaciado, inclusive pueden mantener el mismo esquema si ustedes quieren. Y también se hacen citas parafraseadas. Por ejemplo, esta es una cita con paráfrasis, ¿ves? Acá aparece la cita, pero como no hay nada de copy-paste, o sea, el autor ha leído y ha vuelto a parafrasear, pero hay que respetar también al autor, simplemente se ha puesto al autor, pero ya no se ha copiado y pegado lo que ha dicho.
Aquí sí, y cuando se copia y pega se hace con un espaciado de 2.5 y se pone entre comillas y siempre acompañado con la cita. Finalmente llegamos a las conclusiones, donde la primera parte es la síntesis, y van a encontrar que acá también están las preguntas con las que se termina o con las que se cierra, y finalmente las referencias. Estas referencias inclusive se pueden hacer en forma automática. Por ejemplo, voy a borrar esta parte. ¿Okay? Anticlick, fíjense, bibliografía. Si tú lo has hecho todo en orden, ¿ok? O sea, si es que has estado citando correctamente, le haces clic y por sí solo se va a organizar. Ojo que el tamaño de letra que están viendo ustedes es con el mismo que deben trabajar también. Deben trabajarlo en Times, en 12 y a doble espacio. Borren esta partecita de acá, esta parte que está duplicando también. Vamos a ver que se me desconfigure. Muy bien. Y bueno, entonces ustedes pueden ver, ¿no?, cómo se está haciendo. Ojo, que no está mal esto, sino que tiene que estar orientado hacia la izquierda. Así lo pide APA. ¿Ok? Así como están viendo este modelo, es básicamente lo que tendrían que llegar ustedes. Para esto tienen una semana. No tienen que hacer el resumen ni tampoco el abstract. ¿Ok? Solo desde introducción. ¿Ok? Entonces pueden revisar, dense el tiempo, redacten en original. Busquen, enamórense, apasionense del tema, nada mejor que eso para que lo busquen con ganas. Algo que tienen clavado y querían saber, es momento. Y esto, ojo, una vez que tengan esto listo, fácilmente se va para un artículo, para una revista. Ustedes saben que en la facultad está la revista Educanatura y es que está para publicar. Es momento de que su nombre de una vez ya comience a aparecer en revistas. Así que, teniendo todo esto en orden, por supuesto que sí. Claro que hay anexos, no son obligatorios los anexos. Estos son algunas citas, pero no son obligatorios para ustedes, ¿ok? Suficiente hasta donde les acabo de mencionar. Este mismo documento les estoy mandando también como ejemplo. Entonces, creo que ya se los he explicado. Ahora, en caso del otro video de referencia, también les voy a dejar el link, pero yo le he puesto como citar en Word. Ahí está justo con mi nombre. Es un video de unos 28 minutos, pero tienen que darle el tiempo. Véanlo cuando estén despejados. Empiecen en el minuto 3:26 más o menos. Sí, en el 3:26 empiezo a hablar y empiezo desde cero. Empiezo desde cero a explicar. O sea, de cómo hacer el clic, en dónde hacer la cita, e inclusive en cómo buscar, qué cosa copiar y pegar, inclusive del documento. Por ejemplo, estoy buscando en una investigación cómo la he encontrado, inclusive estoy haciendo en el Renati y en Google Académico, qué parte se copia y se pega, cómo hacerlo, o sea, es bastante detallado. Yo los invitaría para que ustedes también siguieran este mismo video. Y bueno, básicamente para que aligeren este tema del proceso de citar. Si ya saben hacerlo quizás en la forma manual, también lo pueden hacer. Pero yo prefiero siempre esta forma automática porque como que no se pierde la información y todo queda más claro. Muy bien, el trabajo tienen para entregarlo todavía hasta la próxima semana. Miren, según el nuevo cronograma, nosotros todavía deberíamos ingresar a evaluación. Permítanme, ahora se los muestro. Muy bien, aquí lo tienen. Entonces, ustedes verán que el ingreso a los calificativos viene en la 12ª semana, o sea, en la próxima semana, del 7 al 13. Entonces, esto quiere decir que si empezaríamos el día jueves y se termina el día 13. Pero yo sus trabajos los voy a recibir el día 12. El mismo día 12 que estoy recibiendo sus trabajos, inmediatamente estoy cargando sus parciales. Entonces, tienen hasta el día 12 para poder cargar sus evaluaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, para entregarme sus trabajos. Van a tener toda esta semana que tienen. Y por si acaso, por favor, revisen bastante el modelo y revisen el video. Acá se va a notar bastante si ustedes han revisado o no, porque ahí se nota muchísimo en la presentación. Entonces, el día 2 están presentando ustedes su trabajo parcial. Tienen todo este día para que lo desarrollen. Si les surgieran algunas dudas, con todo gusto me avisan. Yo voy a estar atento por el grupo de WhatsApp. Pero yo les suplico que revisen bien los videos o en este caso otra vez esta explicación que les estoy dejando. Lo que les he dicho es una parte protocolar desde el inicio, ¿no? Pero en sí, traten de focalizar la presentación, escuchen la clase completa, al menos una vez y claramente no corten las partes,
porque básicamente ahí les explico todo al detalle para que ustedes no puedan perder esa información. Bueno, queridos jóvenes, eso sería todo. Y bueno, esperando solamente sus trabajos y que, bueno, ya estamos a puertas de nuestro segundo parcial. Un fuerte abrazo a todos y que tengan buen día.